Buenos días. Bueno, en primer lugar quería agradecer al profesor Juan Manuel Faramiñán por haber tenido la amabilidad de contar conmigo para esta mesa. Para mí es un honor compartir una mesa y un debate, además de con todos vosotros, con personas de la talla intelectual y profesional que tenemos aquí. La profesora Lourdes Veneria, el profesor Faramiñán, el juez Garzón, por supuesto, y el profesor Hermán Ormanzábal. Bueno, con H, por supuesto. El tema de que, como ha comentado el juez Garzón, el tema que vamos a tratar y que me han encargado para hoy es el de cómo controlar a las empresas multinacionales por los efectos que tiene sobre los derechos humanos. Es un tema muy complejo, es un tema muy amplio, por lo tanto, para ceñirme al tiempo, cuestión siempre compleja, voy a intentar tratar los puntos principales y luego cualquier cuestión que queráis profundizar, encantada de que compartamos conocimiento. Bueno, a grandes rasgos mi exposición estará centrada en 4 puntos. En primer lugar, a modo introductorio, tratar un poco cómo se ubican las empresas transnacionales, estas corporaciones, en el ámbito del derecho internacional. En segundo lugar, haremos referencia a una serie de estándares internacionales que se han desarrollado para intentar determinar cómo debe ser el comportamiento de estas entidades. En tercer lugar, mencionaremos 2 foros principales a través de los cuales se ha intentado enjuiciar la conducta de las multinacionales cuando afectan derechos humanos. Y en cuarto y último lugar, que creo que dará tiempo, trataremos brevemente un foro muy importante que ha supuesto una de las vías de entradas para demandar a multinacionales por sus efectos y sus impactos en el extranjero, que es Estados Unidos, con una ley de derecho civil de allí. Bueno, en primer lugar, no hace falta definir a las corporaciones multinacionales, ya hemos hablado en gran medida de ellas, desarrollan su actividad en varios países, tienen una estructura muy compleja, que ese es uno de los principales problemas que hay a la hora de abordar el tema de los derechos humanos. La profesora también Lourdes Veneria ha hecho referencia a esa cuestión. ¿Cómo saber cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que componen una entidad corporativa? ¿Cómo saber, por ejemplo, en el caso de las multinacionales, cuando una empresa matriz ubicada en Estados Unidos es responsable por las violaciones que una filial de esta empresa comete en Nigeria, en Birmania o en Indonesia? Es muy complejo. En segundo lugar, otra cuestión importante, bueno, es que las corporaciones transnacionales no son sujetos internacionales de derecho. Sí lo son los estados, sí lo son los individuos, pero las organizaciones internacionales, pero las empresas transnacionales o corporaciones no lo son. ¿Eso qué implica? Pues que no son destinatarias directas de las normas que emanan del ordenamiento jurídico internacional. O sea, no tienen obligaciones directas internacionales, las corporaciones como entidades. ¿Qué es lo que sí tienen? Pues ya lo sabemos, tienen muchos derechos, multitud de derechos internacionales que se les conceden a través del derecho internacional del comercio, la Organización Mundial del Comercio principalmente, y a través también del derecho internacional de inversiones, a través de tratados internacionales y de contratos que suscriben con los estados, pues para concesiones petrolíferas, para privatizaciones de recursos naturales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que son entidades con muchos derechos y con casi ninguna obligación a nivel internacional. Además, en relación a esto, hay un problema también en el derecho internacional, que aparte de que falta tipificar ciertos crímenes como crímenes de lesa humanidad, que por un lado está el régimen internacional de inversiones, que regula las inversiones internacionales. Por otro está el régimen internacional de protección de los derechos humanos. Uno vincula a las empresas bastante bien como entidades de sujeto y otro supuestamente solamente vincula a los estados como cumplidores de esas normas. Inversiones por aquí, derechos humanos por allá, como si no tuviesen nada que ver. Pero todos sabemos, porque lo estamos hablando aquí, que las inversiones internacionales, las finanzas internacionales, etcétera, tienen efectos devastadores sobre los derechos humanos. Ese es un problema bastante importante. Bueno, pues con todas estas dificultades, ¿no? ¿Cómo desde el ámbito de los derechos humanos se ha intentado abordar estos impactos que tienen las empresas sobre los derechos fundamentales? En primer lugar, en el ámbito internacional, en el seno de las Naciones Unidas, en el seno de otras organizaciones internacionales, se han elaborado diferentes estándares de conducta. Se han elaborado diferentes estándares de conducta que si bien no son, digamos, obligatoriamente no son muy fuertes, porque son parte de lo que se llama derecho blando o soft law, o sea, no son obligatorios, son voluntarios. Lo que sí demuestran estos estándares
es que hay un consenso global entre los Estados y la población civil sobre los mínimos derechos que deben ser respetados. Voy a mencionar 4... Bueno, en primer lugar, si voy muy rápido, tenéis libertad para... porque es que tiendo a coger carrerilla. Bueno, voy a mencionar 4 instrumentos internacionales para ceñirme a lo esencial. En primer lugar, uno de los más antiguos son las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Estas directrices se elaboraron en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, en el marco económico. Y sin embargo, son unas directrices de conducta que regulan cómo las empresas se deben comportar en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del medio ambiente, en ámbitos de relaciones laborales, en otros ámbitos como el soborno, la extorsión, etc. Está suscrito por 44, si no me equivoco, 44 estados, entre ellos todos los de la OCDE, más 10. Y digamos que a nivel geográfico cubre todo el ámbito de actuación de la inversión extranjera directa, o sea que es muy importante. Otro instrumento, el Pacto Mundial. El Pacto Mundial fue propuesto por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 1999 frente al Foro Económico de Davos. De nuevo, en un ámbito como el económico, llega una persona cualquiera como Kofi Annan y dice, bueno, deberíamos saber cómo nos comportamos. Cualquiera, entre comillas, obviamente. Era ironía, si no... Bueno, pues este Pacto Mundial ha sido reconocido por la Asamblea General de la ONU en diversas resoluciones. O sea, no tiene fuerza vinculante a nivel jurídico, pero político y moral lo tiene. También regula aspectos como los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, la corrupción, etc. En el ámbito de la OIT, que la profesora Lourdes de Neria conoce bastante bien, hay un instrumento como la Declaración Tripartita sobre los derechos fundamentales en el trabajo. Data del 98, estos son muchos instrumentos que se pueden encontrar en cualquier base de datos. También trata temas como la eliminación del trabajo infantil, el salario mínimo, la discriminación laboral, etc. Y con estos antecedentes, el instrumento que a día de hoy suscita más interés entre los juristas a nivel internacional y personas del mundo de los negocios, lo cual no sé yo si es bueno o malo, son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Se llaman principios de Ruggie, porque han sido promovidos por el representante especial de las Naciones Unidas para las empresas transnacionales y los derechos humanos. O sea, vemos como en el ámbito de la ONU es un tema que preocupa, al menos a nivel político y teórico preocupa. Los principios de Ruggie es muy curioso, y hago un pequeño inciso, porque hablan de deber de los Estados de proteger y responsabilidad de las empresas de respetar. O sea, unos tienen una obligación y otras tienen una responsabilidad ética o moral de cumplir ciertos estándares de conducta. Aunque bueno, en el texto después también habla de una responsabilidad básica, la diferencia de otros compromisos voluntarios, o sea que yo creo que puede ser más vinculante de lo que en principio parece. Bueno, estas directrices de Ruggie también instan a las empresas a respetar todos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, todos. Sobre todo los reconocidos en la Declaración Universal del 48, que ha explicado antes muy bien la profesora Lourdes, y convenios de la OIT, etc. Yo aquí, de nuevo, voy a saltarme el guión porque me parece muy interesante la presentación que hizo la profesora Veneria sobre el ámbito de los derechos humanos. Y me gustaría aportar humildemente una cuestión que me parece importante. Aunque se habla a efectos pragmáticos para elaborar un discurso histórico de generaciones de derechos humanos, todos los derechos humanos, los civiles, los políticos, los económicos, los sociales y los culturales, fueron positivizados por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en 2 pactos firmados en el 66, que fueron simultáneos, que fueron el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconocían la fuerza vinculante de estos derechos. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en uno de sus artículos, reconoce el derecho a un estándar de vida adecuado. Recordemos, este pacto vincula a los Estados, entre ellos España, y esto ya está fuera de mi tema, pero vincula a España. Y entre ese estándar de vida que los Estados tienen la responsabilidad jurídica de proteger, está el derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda. Y también se reconoce en ese pacto el derecho a la salud. Vamos a preguntarnos si España no está violando normas internacionales por doquier. Bueno, vuelvo al tema de que las normas, aunque los Estados sí tienen obligaciones legales de cumplir con estos pactos internacionales, las empresas no lo tienen. Son normas voluntarias
que a nivel internacional pues se encomienda a que la cumplan las empresas. Yo en este punto concuerdo con la profesora Martín Ortega, que hizo un trabajo muy interesante, una tesis en 2008, una Biblia para los que nos queremos introducir en este tema, sobre las empresas multinacionales y los derechos humanos. Y entonces ya advertía de que las normas voluntarias, esta responsabilidad social corporativa, dejan mucho ámbito de decisión a las empresas. Es a su voluntad, a su buena fe que cumplan estas normas. Y no hay ningún mecanismo internacional de sanción cuando violan estas normas continuamente, porque lo hacen continuamente. Entonces, por eso, cada vez más personas desde el ámbito jurídico internacional de los derechos humanos piden, y yo me uno, que se configuren normas internacionales directamente vinculantes a las empresas. Entre ellas, normas de carácter penal para que respeten las normas de no comisión de crímenes de lesa humanidad. Bien, no sé ni... Bueno, entrando en el tercer punto, después de este ámbito internacional, como comentaba al principio, es difícil, pero se puede juzgar las actividades de las empresas multinacionales a través del derecho interno de los estados. Es complicado, pero se puede hacer. En los estados de acogida son los que reciben la inversión extranjera directa. Los estados pueden aplicar sus normas de derecho interno y sus obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos sobre esas empresas, porque actúan bajo su jurisdicción. ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, que estos estados suelen tener una regulación muy laxa en materias de derechos fundamentales, en materias de derechos laborales, en materia fiscal. ¿Y por qué tienen esa regulación tan laxa? Bueno, pues porque estos estados, mal llamados, en mi opinión, en vías de desarrollo, hablamos en términos económicos, están compitiendo continuamente por conseguir inversión extranjera directa, bajo esa creencia mitificada y propia de una ideología neoliberal de que la inversión extranjera directa conlleva beneficios económicos, como si ya fuera una garantía de bienestar. Está probado a día de hoy que eso no es así del todo. Puede ser positivo, pero desde luego no lo garantiza. Los estados, para atraer esa inversión extranjera directa, ¿qué es lo que hacen? Rebajar sus estándares. Rebajan los estándares laborales, aquí tienes mano de obra barata. Rebajan los estándares fiscales, no te vamos a cobrar impuestos, o sea, desviación de impuestos a grandes rasgos. No te vamos a aplicar legislación medioambiental, puedes contaminar todo lo que te dé la gana. Y así es la manera en la que estos estados atraen a la inversión extranjera directa. Estamos viendo que si, por ejemplo, a día de hoy, como consecuencia o con la excusa de la crisis, se están rebajando los estándares de derechos humanos en los países occidentales del llamado primer mundo, en el llamado también mal, en mi opinión, tercer mundo, hace mucho que esto pasa. No es consecuencia de una crisis. Bueno, en los países de origen donde estas empresas tienen la sede fiscal, también se podría juzgar los derechos humanos, se podría aplicar un principio de aplicación extraterritorial de los derechos humanos. Esa empresa tiene una sede fiscal en un país determinado que tiene unos estándares de protección de los derechos humanos, y por qué esa empresa, si en este país tiene que cumplir esos derechos, no lo va a cumplir cuando va a la República Democrática del Congo. ¿Cuál es el problema principal de esta jurisdicción? Pues, como hemos comentado en numerosas ocasiones, esa estructura legal de las empresas. Por ejemplo, un ejemplo que todos conoceremos, incendio de Bangladesh hace unos meses. Más de 1000 personas fueron asesinadas, a mi juicio, en una fábrica tras un incendio que, según se está investigando, tuvo como causa unos estándares de protección y de seguridad inexistentes. O sea, hay unas causas y hay unas consecuencias. Más de 1000 personas muertas, ¿eh? Y estamos hablando de muchas de ellas menores de edad, niñas, 15 años, 14 años, etcétera. Bueno, pues entre las empresas que se abastecían de esta fábrica de Bangladesh y que se han abastecido anteriormente se encuentran, por ejemplo, Inditex, Zara, Stradivarius, la ropa tan barata que aquí compramos tiene una causa. También Mango, también el Corte Inglés. Bueno, pues estas empresas, además de hacer meras declaraciones de lo siento mucho y me preocupa la seguridad en otros países, no han reconocido ningún tipo de responsabilidad legal. Porque dicen, pero esa empresa no es mía. Era una subcontrata, yo no tenía conocimiento, lo que también comentábamos antes. Yo no sabía lo que estaba pasando allí. Venga, hombre, lo sabíamos nosotros, no lo vais a saber vosotros. Entonces, lo que es difícil establecer en estos casos es determinar dentro de la cadena de producción y de distribución los distintos roles de responsabilidad. Yo no quiero hacer una comparación, a lo mejor es muy bruta, ¿vale? Y perdonadme porque no, pero es análogamente, lejanamente parecido a cuando en los juicios de Nuremberg, y perdón por la alusión, si es muy grave, pero decía, yo recibía órdenes, yo no sabía lo que mi comandante estaba tramando, yo no sé para qué el gas que yo estaba fabricando se iba a utilizar, por ejemplo. Entonces,
Lo que es difícil de determinar, para ceñirme, es la responsabilidad de la empresa matriz por los actos que cometen sus filiales a lo largo del mundo, ¿vale? Un ejemplo también muy claro que ha pasado recientemente en Holanda. Un tribunal de distrito holandés tenía que decidir sobre una demanda interpuesta contra la holandesa Royal Dutch Petroleum, en consorcio con Shell, por unos vertidos de petróleo en Nigeria, donde esta corporación ha desarrollado numerosas actividades de exploración y explotación petrolífera, sobre todo en el delta del Níger, cometiendo una cantidad de tropelías contra los derechos fundamentales increíble. Bueno, pues este tema era medioambiental, tenían que decidir sobre una cuestión de vertidos de petróleo. El Tribunal de Holanda determinó que se podía establecer la responsabilidad de la filial Shell Nigeria, pero no de la empresa matriz con sede en Holanda. ¿Qué pasa? Que sí, Shell Nigeria pagará lo que tenga que pagar, pero Shell, la empresa matriz no tiene ningún tipo de responsabilidad. Bueno, ambos foros, derecho de los estados de acogida y derecho de los estados nacionales de origen, tienen muchas complicaciones, pero no hay más que ahondar en los mecanismos y ver cómo se pueden encontrar maneras de mejorar esos mecanismos de rendición de cuentas. Hay un ejemplo, el de Estados Unidos, que es a través de la vía civil. A través de la vía civil es por donde se están desarrollando la mayoría de los procesos contra multinacionales. Sobre todo porque, como sabemos, a nivel legal no hay notificación penal. En los derechos internos de los estados, con reticencia se está incorporando los delitos penales para las personas jurídicas. No es una cosa sobre la que haya consenso internacional. Yo no soy jurista penal, entonces me equivocaré a lo mejor, pero tengo entendido eso. Con lo cual, por la vía civil es por donde se están desarrollando. Bueno, en Estados Unidos había una ley que data de 1789, que es la Ley de Agravios contra Extranjeros, conocida por sus siglas en inglés ATCA, Alien Tort Claims Act. Bueno, pues esta ley estaba diseñada para regular las competencias de los tribunales federales. Y entonces decía que los tribunales federales de Estados Unidos podían tener competencia sobre demandas presentadas por extranjeros cuando el daño que habían sufrido vulneraba las normas internacionales de las que Estados Unidos es parte. Este derecho aplicable, entonces, incluía, entre otros, normas de jus cogens, o sea, entre ellos, la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad. O sea, es interesante. Si se produce una violación en otra parte del mundo de derechos humanos que vulnera un crimen de lesa humanidad y se puede establecer conexión con Estados Unidos puede tener jurisdicción sobre eso. En este desarrollo jurisprudencial de esta norma, que ha sido muy importante, bueno, hay dos casos muy importantes en sentido positivo y una sentencia muy lamentable en sentido negativo muy reciente, del 17 de abril. En sentido positivo, bueno, está el caso DOE contra Unocal. Unocal es una corporación petrolera estadounidense. Me encanta hablar de las petroleras, porque en mi tesis he desarrollado mucho las conexiones entre los derechos humanos y el medio ambiente. Y bueno, hay mucho tipo de violaciones de derechos humanos, pero las que se cometen a la hora de explorar y extraer y explotar recursos naturales es increíble. Hablamos de gas natural, o sea, de gas, hablamos de petróleo, hablamos del agua, es increíble. Y teniendo en cuenta además la crisis de petróleo en la que nos encontramos en la actualidad, hay que tener en cuenta cómo depende nuestra economía de este recurso natural. Bueno, pues Unocal participaba en un proyecto de construcción de un oleoducto en Birmania, bajo un régimen militar, la Junta Militar, ¿no? Bueno, Myanmar actualmente, si es que tiene razón, Myanmar. Bueno, pues en 1996, ciudadanos entonces birmanos presentaron una demanda contra esta compañía por participar de las violaciones de derechos humanos que el régimen militar había llevado a cabo durante la construcción de ese oleoducto. Construcción de un oleoducto, violación de derechos humanos. El que lo ejecuta directamente es el gobierno birmano, pero la empresa petrolera es cómplice, participa, ayuda, insta, alienta a la consecución de esas violaciones. En una sentencia del 97, un tribunal admitió esa demanda, reconociendo que el ATCA, esta ley sobre extranjeros, podría ser aplicable sobre las corporaciones privadas cuando se cometían violaciones de derechos humanos. En el año 2002, un tribunal de apelaciones confirmó esta sentencia, y esta fue la primera vez en el que víctimas de violaciones de derechos humanos que hayan sido cometidas en el extranjero tuvieron capacidad procesal frente a una corporación. Una cosa increíble. Bueno, desgraciada o positivamente, el acuerdo se saldó, o sea, el caso se saldó con un acuerdo extrajudicial, mediante el cual la empresa pagó una indemnización a las víctimas. El tema de las indemnizaciones es otra parte que da mucho de sí,
Y eso ocurrió en este caso y en muchos otros. Bueno, en relación a Shell con Nigeria, no me voy a extender mucho más. Hay dos casos. Gracias. Hay dos casos. Uno de ellos es Viva, Ken Saro-Wiwa, contra, bueno, Ken no el hijo, porque Ken murió, contra Royal Dutch Petroleum en consorcio con Shell. Esta demanda fue interpuesta por familiares del líder y activista Ogoni, de la comunidad Ogoni de Nigeria, Ken Saro-Wiwa, que fue asesinado junto a otros líderes de esta comunidad por el gobierno militar de Nigeria por oponerse a las actividades de explotación de petróleo de Shell. Por lo tanto, y por otros indicios, los demandantes decían que Shell era cómplice de ese asesinato extrajudicial, de ese asesinato. En el año 2000, un tribunal de apelaciones confirmó que Estados Unidos y que el ACCA tenía jurisdicción sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero por una empresa extranjera, siempre que se pudiera establecer conexión jurídica entre la empresa extranjera y el foro de Estados Unidos, el foro jurisdiccional. Esto fue un gran avance. O sea, es como si una empresa comete violaciones de derechos humanos en el extranjero y podemos establecer contacto con Estados Unidos, que lo tiene, porque Estados Unidos es un centro financiero internacional, o sea que seguro que tiene conexiones. Entonces podremos llevar a cabo demandas contra estas corporaciones. Yo estuve hace poco, en enero, estuve en Eslovenia en un seminario donde muchos juristas, defensores de los derechos humanos, estaban encantados con el ACCA. ACCA por aquí, ACCA por allá, por acá. Dios mío, ACCA es Dios. O sea, era una cosa increíble. Y estaban esperando con mucha impaciencia una sentencia del Tribunal Supremo en un caso relacionado, es el caso Kiobel, también por violaciones de de Shell en Nigeria. El Tribunal Supremo se tenía que pronunciar de nuevo sobre la jurisdicción de Estados Unidos sobre Shell. Porque, evidentemente, cada vez que hay un caso nuevo, la empresa demandada presenta recursos de inadmisión. Entonces, el tribunal tiene que pronunciarse. Entonces, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tenía que decir si el ACCA podría ser aplicable o no sobre Shell. Todos pensaban que iba a decir que sí, porque allí no hay antecedentes, pero decía, bueno, con la tendencia que llevan los tribunales federales y el ACCA, ¿cómo no va a decir el Supremo que es aplicable? Bueno, pues el 17 de abril del 2013 el Tribunal Supremo se pronunció y dijo que efectivamente el ACCA no era aplicable y los tribunales federales no eran aplicables en este caso porque la corporación era una corporación extranjera y porque las violaciones de derechos humanos se habían cometido en el extranjero. De un plumazo se carga todo lo que se había hecho hasta el momento en el ámbito de demandas civiles contra corporaciones. Lo que la sentencia del 17 de abril dice es que, la corporación es anglo-holandesa. La demanda fue presentada en Estados Unidos. Hay que establecer una conexión entre la corporación anglo-holandesa y la jurisdicción de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues decía que la sentencia que el hecho de que la corporación estuviese presente en Estados Unidos, pues a través de filiales, a través de operaciones económicas y comerciales, no era suficiente para establecer esa conexión y que por lo tanto no basta para revocar el principio contra la extraterritorialidad. A fin de cuentas, Estados Unidos no es un foro de jurisdicción universal, dice la sentencia, y no está hecho para solucionar las vulneraciones de derechos humanos cometidas alrededor del mundo. Es lo que viene a decir a grandes rasgos. Esta sentencia ha sido eso, un plumazo. Pero bueno, no marca el final del camino. Queda por ver una serie de casos que están pendientes en tribunales federales de Estados Unidos, como ExxonMobil por actos en Indonesia y Río Tinto por actividades en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. Quedan una serie de casos y habrá que ver cómo los tribunales aplican la sentencia del Supremo y qué camino toman. Bueno, yo analizando esta cuestión tan compleja y con tantos vértices y dificultades, he hecho una pequeña reflexión que me gustaría leer porque es que es bastante desesperante muchas veces enfrentarse a estas cuestiones y ver que tienes obstáculos como decía Juez Garzón, ¿no? Obstáculos de derecho que pueden ser salvados con imaginación, con creatividad y con un activismo judicial y de derecho que no niega el Estado de Derecho ni la función del juez, me parece a mí, ni de los tribunales. Bueno, la reflexión que me ha suscitado es que, aunque se debatió en su momento, actualmente las corporaciones no son enjuiciables como tales ante un tribunal como la Corte Penal Internacional ni ante otra institución judicial internacional. Sin embargo, sí se ha reconocido que sus actividades pueden dar lugar a crímenes de lesa humanidad.
bien directamente a través de sus actividades o bien como partícipes y beneficiarias de un sistema que permite y que incurre en tales delitos. Esta preocupación ha motivado numerosos esfuerzos para crear mecanismos que permitan una rendición de cuentas de estos actores y de las personas naturales que se ocultan bajo su compleja estructura legal. En este sentido, hace falta avanzar en las herramientas para dilucidar la cadena de responsabilidades y determinar qué violaciones de derechos humanos son efectos de una mala praxis particular y cuáles, en cambio, son consecuencia de una estructura económico, financiera y política que debe ser replanteada. Muchas gracias.